Las políticas económicas de este gobierno, desde que asumió, colocaron en un eje de ataque al trabajo argentino. Para ello, o consecuencia, el eje de ataque es porque se fueron destruyendo la producción nacional, principalmente las pequeñas y medianas empresas, con políticas de tarifazos que no solo afectaron a los hogares, sino a la industria también. Con estos aumentos impositivos vinieron coordinados de una reducción de impuestos a los grandes exportadores. Entonces ahí también se empieza a chocar la economía nacional siendo desprotegida por el Estado, y ahí tenés la reapertura indiscriminada de las importaciones. La destrucción de la industria trae como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo. Los despidos masivos que venimos viviendo en la Argentina, masivos y por goteo, de un saque por cierre de empresas o a través de falsas figuras como los retiros voluntarios y acuerdos mutuos de ceses laborales y demás, configuran ese ejército de desocupados que tira a la retracción no solamente de la demanda en el mercado interno, sino a la baja del poder adquisitivo de los trabajadores al momento de negociar una paritaria. Así que frente a ese escenario, el movimiento obrero organizado empieza a reaccionar del interior hacia el centro y de abajo hacia arriba. Las principales resistencias a estas políticas las hacen las seccionales, las regionales, los delegados generales de comisiones internas, las mismas comisiones internas, y empiezan a aflorar también en ese sentido nuevos cuadros sindicales, los cuadros de base, que están frente al conflicto cotidianamente. Precisamente para derribar al trabajo hay que deslegitimar al movimiento obrero. Y esto el gobierno lo sabe y lo está practicando desde que desde que asumieron el poder del Estado. Nuestro movimiento, como cualquier movimiento popular y nacional e histórico, tiene características de disidencias internas, de diferencias internas y de deficiencias. Este gobierno se ha montado para armar ese plan estratégico de deslegitimación sobre las deficiencias y sobre las disidencias. Entonces, un caso, como puede ser Marcelo Balcedo, que a mi modo de ver, como militante y como secretaria general de mi organización, no tiene nada de dirigente sindical, porque él se enriqueció a costa de sus trabajadores y de la confianza de sus trabajadores, no solamente que le faltó el respeto a la organización sindical propia, sino que a todo el movimiento obrero. Y sobre un caso real, el gobierno monta una estrategia de deslegitimación generalizada. Entonces, lo que es aislado y pequeño es magnificado por el gobierno para que sea la totalidad. Cuando la totalidad son 75.000 aproximadamente delegados y delegadas en toda la República Argentina, y la minoría es los Marcelo Balcedo, de repente el sindicalismo se convierte todo en ese mal ejemplo. Hoy nos encontramos con un gobierno que está sentado en la punta de la mesa, incumpliendo la Constitución, rompiendo con las instituciones y desprotegiendo el empleo. Laudando a favor del sector empresario, que es el más poderoso. Eso también incumple los principios generales del derecho del trabajo en la Argentina. Y entonces, más que nada hay que fortalecer el sector, que es el único que nos queda hoy día, que va a proteger ese empleo, que es el sindicalismo. En la medida que golpeen al sindicalismo, no van a golpear a los dirigentes sindicales corruptos, van a golpear al trabajo, van a golpear al trabajador. Entonces nosotros tenemos que comprender esa realidad, mejorar como movimiento, siempre hay que mejorar como movimiento, hay que ampliar las estructuras de participación, hay que incorporar a jóvenes y a mujeres a las estructuras gremiales, hay que democratizar las organizaciones sindicales para poder proteger al modelo sindical y para poder proteger principalmente, y condición sine qua non, al trabajo argentino. Y yo marco como un punto de inflexión el encuentro de Luján convocado por la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras de la CGT, a la cual mi organización integra. Ahí se presentaron las dos CTA y Pablo Moyano, y ahí comenzó a planearse el 29 de noviembre, que es la primera gran movilización
de finales del año pasado en resistencia a las políticas de ajuste basadas en los 3 proyectos: reforma tributaria, reforma previsional y reforma laboral. Eso posibilita una continuidad y que hoy nos encontremos de cara a un nuevo escenario de resistencia, que es el 21 de febrero, que trasciende y supera y abraza la causa de camioneros, pero es la causa del campo nacional y popular. Porque no va a haber posibilidad de resistencia a las políticas de ajuste, estas que te mencionaba anteriormente, y de manera aislada e individual o de manera totalmente fragmentada. Por más que haya un sindicato muy combativo en la base, evitando los despidos, si no hay una unidad de todas esas resistencias, no hay una confluencia de todas esas resistencias, no hay un factor que las unifique en la calle, difícilmente se vaya a poder tener alguna victoria o evitar una pérdida.